Para hoy tengo un síntesis del libro de Efesios. Para esta mañana tengo síntesis del libro de Efesios. Ese libro habla de la bendición de Dios para la iglesia. Ese es el tema de ese libro, la bendición de Dios para la iglesia. Di en días anteriores la definición de bendición, así que deben tenerla por ahí en alguna parte. Y literalmente bendición es hablar bien. Y lo que sigue a continuación son 9 o 13 opiniones. Escuche bien, lo que voy a mencionar a continuación son 13 opiniones donde Dios tiene una buena opinión de la iglesia. Y ese es el resumen del libro. Entonces quiero que anoten en alguna parte 13 opiniones buenas, 13 noticias buenas para nosotros como iglesia. Pudieran dividir el libro en las cosas que Dios hace para nosotros que son buenas y los efectos de esas obras que son buenas. Entonces repasamos un momentico. Estoy diciendo que el libro de Efesios habla de la bendición de Dios para la iglesia y que bendecir significa hablar bien de la iglesia, y los que quieren dar una aplicación correcta a este libro y responder conforme a la estructura de ese libro, mire, jamás hablen mal de la iglesia, jamás, porque no concuerda con lo que está en el libro. Entonces, opinión número 1, basado en Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Voy a usar lo que está en negrilla para facilitarle a usted el bosquejo. En su Biblia está ahí en negrilla, arriba hay un título en negrilla y dice salutación. Mire, lo primero que Dios hizo es saludar personalmente a la iglesia. Saludar personalmente a la iglesia. Por lo tanto, saludar es una buena palabra. Saludar es una buena palabra. Y menciono 4 características ahí que mencionó en el versículo: santos, fieles, gracia y paz. Esas son buenas opiniones para la iglesia, ese es un buen hablar. Número 2, basado en Efesios 1, versículo 3 hasta el 14. Título en negrilla: bendecir. La buena opinión que Dios tiene ahí en el versículo 4, la buena palabra es que nos escogió. En el versículo 5, nos predestinó. En el versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 7, nos redimió. Esas son buenas opiniones, que Dios nos haya escogido, predestinado y que nos acepte como hijos de Él, y que haya pagado por nosotros. Esa es la buena palabra, esa es la buena opinión de Dios para con la iglesia, y esa es la implicación de bendecir. La número 3, nos dio espíritu de sabiduría, basado en Efesios 1:15 hasta el 23. Nos dio espíritu de sabiduría. Es fácil seguir los subtítulos que tiene en su Biblia. Y el espíritu de sabiduría que nos dio en el versículo 18 es para que sepamos la esperanza a la cual nos ha llamado. Para eso nos dio ese espíritu sabio, para que sepamos qué nos espera a nosotros. Por eso vemos el futuro con esperanza, porque nosotros sabemos qué nos espera. Y en el versículo 19, también para que sepamos la grandeza de su poder. Confiamos en la capacidad de Dios, porque eso es lo que nos dice el espíritu de sabiduría. Él tiene la capacidad de todo. 4ª bendición, capítulo 2, la salvación, versículo 1 hasta el 10.
cuarta bendición, la salvación. Y en el versículo 5 enseña que nos dio vida juntamente con Cristo. Y en el versículo 6 nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Esa es la buena noticia, esa es la bendición en cuanto a la salvación. Número 5. Título en negrilla, la reconciliación. Por causa de esta reconciliación, en el versículo 13, somos cerca de Dios. En el versículo 14, tenemos paz con Él. Y se eliminó la separación que teníamos antes de nuestra conversión con Cristo y con Dios, por causa de esta reconciliación. En el 15, abolió la enemistad. Ya no somos enemigos de Dios. Y le haré un breve comentario de esto. Toda persona que nace en su condición natural, nace en calidad de enemigo de Dios, sea judío, sea gentil. Todos nosotros nacimos bajo esa condición con Dios, enemigos, separados y ajenos a su vida. Todos nosotros, sin excepción, sean judíos, sean gentiles, nacemos así. Y hasta que no haya la recepción de Cristo y hasta que uno no invite a vivir a Cristo dentro del corazón de uno, uno sigue siendo enemigo de Dios hasta el día que usted personalmente invita a Cristo a vivir dentro de su corazón. Hasta ese día usted sigue siendo enemigo y sin reconciliación con Dios. Y cuando usted ore bajo esa condición, Dios no escucha su oración. Si usted no ha invitado a Jesucristo a vivir en su corazón, mientras usted ore bajo esa condición, usted no será escuchado. La primera oración de alguna forma que Dios escucha de un pecador es cuando se entrega a Él. Antes de eso se la cuenta por pecador. Todo lo que uno hace en la vida impía es pecaminoso para Dios. Y escuche bien, mientras uno no se convierte a Cristo, todo lo que uno haga para Dios se lo cuenta Dios por maldad a Él, a uno. Todo lo que uno haga, sin excepción. Y lo que voy a decir quizá es extraordinario para la mente de nosotros, mas no para Dios. ¿Recuerda esa experiencia de los demonios que iban detrás de Cristo gritándole: Jesús, tú eres el Hijo del Dios Altísimo? Quizás recuerdan eso ustedes. Y él se voltea, cansado, aburrido de eso, se voltea y le dice: cállense. ¿Por qué? Si lo que están diciendo es verdad, ¿por qué los manda a callar? Y la respuesta evidente es esta: Dios no recibe alabanza de los enemigos de Él, sean demonios, sean humanos. Lo extraordinario para mí es esto, que Dios me cuente un himno por pecaminoso, por pecado, cuando yo intento dirigírselo a Él siendo enemigo de Él. No lo recibe, un himno no lo recibe. Otro ejemplo, que yo dé mi ofrenda con todo mi deseo para servir a Dios y que Dios me la cuente por pecado porque soy enemigo de Él. Eso es lo extraordinario para mí. Pero es lo que está escrito. Mire, hasta que una persona no se reconcilia con Él por la fe en Cristo, Dios le cuenta todo lo que haga por maldad. Expreso esta opinión porque todos nosotros de alguna forma hemos engendrado hijos. Y saben, nuestros hijos nacen en la iglesia y crecen. En la iglesia aprenden los patrones religiosos de nosotros. Y todo lo que ellos van haciendo en la escuela dominical se los cuenta Dios por maldad a ellos hasta el día que se convierten a Cristo. Piense de la magnitud de esto.
Y el texto que viene a mi mente es que al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Ellos, los hijos nuestros, por haber oído más y por tener más, quizás experiencia en la Escritura, son más responsables que otras personas allá afuera que jamás han oído nada. Y hay de ellos si no se convierten, porque el castigo será más severo en el infierno, causado por nosotros mismos, porque nuestras oraciones serán tomadas en cuenta como creyentes, aún para juicio contra ellos, si ellos se condenan. Estas cosas que me asustaban cuando mis hijos tenían 10 años o menos, yo haciendo fuerza que se conviertan una y otra vez, y humillado ante Dios ahí pidiéndole que se entreguen, porque yo sabía que por cada oración que haga y ellos no se convierten a Cristo, el castigo en el lago de fuego es peor para ellos. Igual nosotros en nuestro tamaño, nuestra responsabilidad ahora como miembros de esta iglesia con algunos privilegios, tenemos mayor responsabilidad frente a esto. Y yo sé que al menos que Dios extienda su gracia y su misericordia con nosotros, no habrá conversión. Así que de rodillas, quizá en nuestro corazón y humillados, con toda nuestra fuerza, para que Dios se apiade de nosotros y seamos realmente convertidos, porque no veo otra esperanza en esto. Estoy en el número 5, reconciliación, capítulo 3, número 6. En el versículo 2 dice que nos hizo administradores de su gracia. Esa es la buena palabra. Capítulo 3. En el título en negrilla dice ministerio de Pablo a los gentiles, pero quiero usar en el versículo 2, literalmente dice, pues habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Y esa es la bendición para nosotros que nos puso a administrar en este tiempo, este periodo, la gracia de Dios. Y solamente quiero mencionar el versículo 10, se los voy a leer, que es lo extraordinario para mí. En el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es decir, Dios está usando en este momento la iglesia para que conozcan quiénes los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso es lo extraordinario para mí, que Dios está usándonos a nosotros para darle una lección a los ángeles. Y por eso es importante lo que usted y yo hagamos. Uno supone que los ángeles saben mucho más que nosotros. Pero voy a mencionarle una cosa que está fuera de la experiencia de un ángel, malo o bueno. Le voy a decir una cosa que está fuera de la experiencia de ellos. Un ángel, cuando ve a un creyente cantándole a Dios, eso es fuera de su experiencia. Le voy a decir por qué. Porque el ángel se pregunta, ¿cómo es que ese ser malo, pecador, haga una cosa buena? Eso es fuera de la experiencia de ellos. Porque la lógica dice que de una cosa mala no puede salir algo bueno. ¿Cómo va a salir alabanza de un pecador? Eso es bastante complicado para la mente de un ángel, porque ellos jamás han pecado. Y otra cosa, ¿cómo es posible que ese ser pecador pueda hablar con Dios? Cuando nosotros aquí para hablar con Dios nos acercamos temblando que no tenemos pecado. ¿Cómo es que ese pecador puede hablar con Dios y no tiembla? ¿Y cómo es que pueden acercarse como yo que jamás he pecado? Y eso es lo que está en el versículo 10 del capítulo 3. Siguiente título, capítulo
14 dice el amor que excede a todo conocimiento. La otra buena noticia es que Dios nos ha dado su amor. En el versículo 19 dice, para conocer el amor de Cristo, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Una opinión, quizás vamos a gastar toda la eternidad en entender el amor de Cristo. Ahora estamos haciendo ensayos y tenemos la idea que conocemos algo de eso, pero parece que estaremos eternamente conociendo qué es el amor de Cristo. ¿Cómo es que hizo todo lo que hizo por nosotros? Capítulo 4, otra buena noticia, la unidad. Que Dios nos haya unificado. Que usted y yo podamos estar tranquilos en un mismo ambiente. Esa es la bendición de Dios. Y en el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y en el 4 dice, llamados a una misma esperanza. Esos son los reflejos de la unidad de la iglesia. Siguiente título, en el versículo 17, nos dio nueva vida en Cristo. Esa nueva vida se expresa por la justicia y la santidad en el versículo 24. Siguiente título en el capítulo 5, otra buena noticia, otra bendición. Somos hijos de luz. En el capítulo 5, título en negrilla, andar como hijos de luz. Esa es otra bendición, somos hijos de luz. Y en el versículo 9, dice que ese nuevo, ser hijo de luz implica andar en toda bondad, justicia y verdad. Eso es lo que implica ser hijo de luz. En el versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9, está la integración familiar o la sumisión familiar. Y menciona 4 clases de personas: las casadas, los maridos, los hijos y los siervos. Le doy un breve comentario de esto. Si hay una cosa extraordinaria para nosotros, y esas son cosas que se le ocurren a Dios, y nosotros sabemos, tenemos una pequeña luz ahora de esto. Es que mire, escogió un hombre y lo une con una mujer, 2 seres con estructuras psicológicas distintas. No solamente eso, sino que culturalmente también somos distintos. Y no solamente eso, por nuestra naturaleza pecaminosa somos distintos. Y luego Dios toma toda esa cosa y dice, los voy a volver una unidad. No solamente el cónyuge, los cónyuges, sino que más tarde le da hijos. Y el plan de Dios es que los hijos también sean unificados con los padres. No conforme con eso, incluye los obreros que trabajan para la familia y le dicen que sean unificados con la familia. Eso es extraordinario. Porque mire, el proceso que hace Dios con nosotros, sabio, hace lo siguiente. Nos da a nosotros más o menos un año para esta adaptación psicológica. Eso estoy extrayéndolo del Antiguo Testamento, de la ley. Nos da más o menos un año para hacer una unión, para perfeccionar esta unión. Y no nos da hijos casi el primer año, pero quizá el segundo o tercer año comienzan los hijos de a uno por uno y los va asociando a esta unidad. Ese es el proceso que Dios hace. Pero luego nos da toda una vida
para perfeccionar la unidad que Él comenzó, para madurar esa unidad. Y por lo tanto, para los que están acá, que todavía son cónyuges, mire, lo que Dios está haciendo en este instante con nosotros es perfeccionando esa unidad y entrenando a los hijos para que los enseñe a vivir dentro de esa unidad. Y si tiene obreros, lo mismo. Es un ensayo de Dios para llevarlo a la unidad. Esa es la bendición de Él. En el capítulo 6, versículo 10 en adelante hasta el 18, habla de la armadura o el vestido que Dios nos dio. Y esa es la bendición. Dios nos dio un vestido útil y bueno para que sirva para los ataques contra las huestes de maldad que hay. Entonces la bendición ahí es el vestido. Y finalmente, del versículo 21 hasta el 24, nos mandó saludo, otra vez, saludo final por medio de un intermediario. La diferencia entre ese saludo y el saludo al comienzo es que el saludo del comienzo es directo, pero el saludo final es a través de alguna persona. Entonces, no solamente nos saluda personalmente, sino que nos manda saludo a través de algún agente humano. Entonces mencioné 13 bendiciones de Dios que menciona el libro de Efesios.